Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Preparaos para un viaje al corazón del desierto de Nevada, a ese lugar envuelto en misterio y especulaciones, el Área 51. Un lugar fascinante, sin duda. Para esta inmersión nos basaremos en el libro Área 51 de David Benito. Buena lección. Y nuestra misión es desentrañar las historias, separar la realidad de la ficción Exacto. y descubrir qué sabemos realmente sobre esta base tan secreta. Lo que me parece realmente fascinante del Área 51 es cómo su propia creación está ligada a la Guerra Fría. La Guerra Fría. Sí, Estados Unidos, en su afán por contrarrestar el secretismo de la Unión Soviética, construyó este campo de pruebas clandestino. Entiendo. Lo irónico, que en ese intento por espiar a los soviéticos terminaron alimentando teorías de la conspiración a nivel global. Es increíble. Lo curioso es que la ubicación de la base en Groom Lake era conocida públicamente décadas antes de que el gobierno reconociera su existencia. Es increíble cómo algo que se suponía debía ser secreto terminó generando tanta especulación, ¿verdad? Y esa necesidad de secretismo impulsó el desarrollo de proyectos realmente fascinantes. Hablamos de aviones espía como el U-2, el A-12 y el HAF Blue, Ah, sí, aviones increíbles. desarrollados en el Área 51. Estos programas no solo llevaron la tecnología al límite, sino que también estuvieron rodeados de accidentes y encubrimientos. Un riesgo que tenían que correr para avanzar. ¿Te imaginas ser piloto, probando estos aviones de vanguardia en total secreto? Debió ser una experiencia emocionante y aterradora al mismo tiempo. Totalmente. Imagina la adrenalina de volar en esos prototipos, sabiendo que llevas en tus manos tecnología que podría cambiar el curso de la historia. Y hablando de historias increíbles, no podemos olvidar a Bob Lazar, Ah, sí, Bob Lazar. el hombre que catapultó al Área 51 a la fama, O a la infamia. al afirmar haber trabajado en ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres en un sitio llamado S4. Ah, sí. Bob Lazar, uno de los personajes más controvertidos de la historia del Área 51. S4, para quienes no lo sepan, es el nombre que Lazar le dio al supuesto sector donde se realizaban estas operaciones secretas. Exacto. Sus afirmaciones sobre el sistema de propulsión de estas naves y los supuestos intentos del gobierno por silenciarlo son realmente intrigantes. Sin duda. ¿Verdad? Un enigma que aún no se ha resuelto. ¿Un engaño elaborado o algo intermedio? Exacto. Y aunque muchos cuestionan la veracidad de las afirmaciones de Lazar, Claro. no se puede negar que su testimonio ha tenido un gran impacto en la construcción del mito del Área 51. Totalmente. Su historia, independientemente de si es cierta o no, ha alimentado la imaginación de millones de personas y ha contribuido a que este lugar siga siendo un foco de misterio y especulación. Es como si el Área 51 fuera un imán para las historias increíbles. Y la del azar es solo una de muchas. Hay todo un elenco de testigos y denunciantes relacionados con la base que añaden más capas de misterio. Desde luego. Tenemos a T.D. Barnes, un oficial de seguridad, Ajá, que describe un intenso proceso de investigación y compartimentación en la base, ya veo. donde el secretismo era la norma. Es normal con la información tan sensible que manejan. También está Bill Auhaus, quien afirma haber trabajado con un extraterrestre capturado llamado Harrod. ¿En serio? Y luego está el caso de Derrick Hennessy, que desapareció después de revelar detalles sobre hangares subterráneos que albergaban naves extraterrestres. Interesante. Si hubieras presenciado algo tan increíble en el Área 51, ¿qué harías? ¿Lo contarías al mundo o te lo guardarías para ti? Es una pregunta difícil. Por un lado, la necesidad de compartir una verdad tan impactante sería enorme, pero por otro, el miedo a las represalias, a ser silenciado o ridiculizado, Claro. podría ser paralizante. Imagino que la presión psicológica de guardar un secreto de esa magnitud sería inmensa. Sin duda. Y esa cultura de secretismo y vigilancia que rodea la Área 51, con los Camo Dudes patrullando el perímetro. Así, los famosos camodudes. No hace más que alimentar las especulaciones. Esos Camo Dudes, por cierto, son los apodos que se les da a los guardias de seguridad que vigilan la base, siempre vestidos con ropa de camuflaje y con una actitud bastante intimidante. Intimidante, sí. Los medios de comunicación y la cultura popular. Con ejemplos como la película Independence Day o la Extraterrestrial Highway, Grandes clásicos. también han contribuido a crear la imagenética del Área 51. ¿Por qué crees que este lugar sigue cautivando la imaginación del público de una forma tan poderosa? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, la propia naturaleza secreta del Área 51. Claro. La falta de transparencia por parte del gobierno Sí. alimenta la curiosidad y la especulación. Por otro lado,
El ser humano siempre ha estado fascinado por lo desconocido, por la posibilidad de que haya vida más allá de nuestro planeta. El Área 51 se convierte así en un símbolo de esa búsqueda, de Totalmente. ese deseo de encontrar respuestas a las grandes preguntas del universo. Y no olvidemos el papel de la cultura popular, que ha sabido explotar esa fascinación y convertirla en un fenómeno de masas. Es cierto. Y aunque el Área 51 se asocia a menudo con ovnis y extraterrestres, hay otros aspectos quizás menos llamativos, pero igualmente importantes, que merecen nuestra atención. El libro de Benito, por ejemplo, nos habla de los problemas de salud que enfrentan los trabajadores expuestos a materiales tóxicos en la base. Exactamente. Casos como el de Fred Dunham, que sufrió graves problemas respiratorios tras trabajar en el Área 51, nos recuerdan que detrás del misterio y la especulación hay historias humanas, con consecuencias reales. Es cierto. Es importante no olvidar ese lado oscuro de la historia. La búsqueda del conocimiento y el avance tecnológico no deberían justificar poner en riesgo la salud de las personas. Totalmente de acuerdo. Y precisamente ese afán por mantener el secreto a toda costa lleva a preguntarse, ¿A qué te refieres? ¿justifica la seguridad nacional mantener al público en la oscuridad sobre los posibles riesgos para la salud de los trabajadores? Es un dilema ético complejo. Por un lado, se puede argumentar que la seguridad nacional es primordial y que ciertos secretos deben protegerse para garantizar la seguridad del país. Por otro lado, la transparencia y la protección de la salud de los ciudadanos también son valores fundamentales en una sociedad democrática. Encontrar el equilibrio entre ambos principios es un desafío constante. Y hablando de lugares secretos, cerca del Área 51 se encuentra el Tonopah Test Range, también conocido como Área 52. Área 52. Un lugar aún más secreto que el Área 51, asociado a pruebas de armas avanzadas y proyectos negros. Ya veo. Incluso hay pilotos, como John Lear, que afirman que el Área 52 alberga tecnología aún más avanzada, Más avanzado. posiblemente de origen extraterrestre. Increíble. Si el Área 51 es solo la punta del iceberg, ¿qué secretos se esconden bajo la superficie en Tonopah? Tonopah es un lugar aún más enigmático que el Área 51, Sin duda. envuelto en un halo de misterio aún más denso. Las pocas informaciones que se tienen apuntan a que allí se desarrollan proyectos de altísimo secreto, relacionados con tecnología de vanguardia que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Increíble. La posibilidad de que se esté experimentando con tecnología extraterrestre es, sin duda, una de las teorías más fascinantes, aunque por el momento no hay pruebas concluyentes que la respalden. Retomamos nuestra inmersión en el Área 51, adentrándonos en los relatos de aquellos que afirman haber estado dentro, ya sea trabajando en proyectos ultra secretos o, como en el caso de Bob Lazar, en contacto con tecnología extraterrestre. Sus historias, aunque a veces controvertidas, nos ofrecen una perspectiva única sobre lo que podría estar ocurriendo en este lugar tan enigmático. Es fascinante cómo, a pesar del secretismo que rodea el Área 51, han surgido tantos testimonios a lo largo de los años. Y lo que más me llama la atención es la variedad de perfiles que encontramos entre estos testigos. Tenemos desde científicos e ingenieros como Lazar hasta oficiales de seguridad como T.D. Barnes, cada uno con una historia diferente que contar. Esa diversidad de perspectivas es precisamente lo que hace que el estudio del Área 51 sea tan apasionante. Cada testimonio, como una pieza de un rompecabezas, nos acerca un poco más a la verdad, aunque a veces las piezas no encajen a la perfección. Por ejemplo, si comparamos el relato de Lazar con el de Barnes, encontramos diferencias notables en cuanto al proceso de contratación y los niveles de seguridad. Claro, Lazar afirma haber sido contratado tras una simple entrevista, mientras que Barnes describe un riguroso proceso de investigación y evaluación psicológica que incluía pruebas de polígrafo y entrevistas con familiares y amigos. Es difícil creer que para acceder a información tan sensible como la que Lazar describe, bastara con una sola entrevista, ¿no crees? Es cierto. Los protocolos de seguridad para un puesto relacionado con tecnología extraterrestre, si es que realmente existe, serían extremadamente estrictos. Es más probable que el gobierno estadounidense implementara medidas de seguridad mucho más exhaustivas como las que describe Barnes para proteger información de esa magnitud. Entonces, podría ser que Lazar estuviera exagerando o incluso inventando parte de su historia para ganar notoriedad. Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. No podemos descartarlo, pero tampoco podemos afirmarlo categóricamente. También es posible que Lazar dijera la verdad o al menos parte de ella. Quizás su trabajo en el Área 51 estaba más compartimentado de lo que él mismo sabía, y solo tuvo acceso a una parte de la información. El secretismo y la compartimentación eran prácticas habituales en proyectos militares de alta sensibilidad, especialmente durante la Guerra Fría. Entiendo. Es decir, que Lazar podría haber estado trabajando en tecnología avanzada, pero sin ser consciente de su verdadero origen o propósito.
El gobierno, por supuesto, tendría un gran interés en mantener esa información oculta. Exactamente. Y eso explicaría por qué el gobierno ha intentado desacreditar al azar, ya que no querrían que se supiera que están desarrollando tecnologías basadas en principios que no pueden explicar públicamente. El secretismo genera desconfianza, y la desconfianza, a su vez, alimenta las teorías de la conspiración. Es un círculo vicioso. Totalmente de acuerdo. Hablando de teorías de la conspiración, el libro de Benito menciona a otros personajes relacionados con el Área 51, como Bill Uhouse y Derek Hennessy, cuyos relatos son igualmente intrigantes. Sí. Uhouse, por ejemplo, afirma haber trabajado en simuladores de vuelo para naves extraterrestres e incluso describe haber interactuado con un extraterrestre llamado Hawkwood. Su historia, aunque roza lo fantástico, la defiende con convicción. Es una historia fascinante sin duda. Y aunque pueda parecer inverosímil, debemos recordar que estamos hablando de un lugar donde lo imposible podría ser posible. Quizás Uhouse realmente tuvo contacto con tecnología extraterrestre o tal vez su mente expuesta a un ambiente de alto secreto y estrés le jugó una mala pasada. Es cierto, la mente humana puede ser muy creativa, especialmente en situaciones límites. Y luego está el caso de Hennessy, que desapareció después de revelar detalles sobre hangares subterráneos donde supuestamente se albergaban naves extraterrestres. Su historia añade un toque de misterio y peligro al relato, como si el Área 51 fuera un lugar donde la verdad tiene un precio muy alto. Es cierto. La historia de Hennessy nos recuerda que el secretismo puede tener consecuencias muy graves. Y también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de aquellos que poseen información sensible. ¿Hasta qué punto se justifica ocultar la verdad en nombre de la seguridad nacional? ¿Y cuáles son los límites éticos de esa ocultación? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Lo que sí parece claro es que el gobierno estadounidense ha hecho todo lo posible por mantener el secreto en torno al Área 51, no solo dentro de la base, sino también en toda la zona circundante. El libro de Benito describe una cultura de vigilancia y control que se extiende mucho más allá del perímetro de la base. Exacto, Benito. Habla de los Camo Dudes, esos misteriosos guardias de seguridad que patrullan el perímetro del Área 51, siempre vestidos con ropa de camuflaje y con una actitud intimidante. Su presencia constante, su mirada penetrante es un recordatorio de que estás entrando en territorio prohibido, donde la curiosidad puede tener consecuencias. No solo se trata de guardias de seguridad. Benito también describe un sofisticado sistema de vigilancia con sensores de movimiento, cámaras y micrófonos ocultos que monitorizan cualquier actividad en los alrededores de la base. Es como si el gobierno quisiera tener ojos y oídos en todas partes, controlando cada movimiento, cada palabra. Es evidente que el gobierno estadounidense no ha escatimado en gastos para proteger los secretos del Área 51. Esa obsesión por la seguridad es un indicativo de la importancia que tenían y probablemente siguen teniendo los proyectos que se desarrollan allí. Pero como ya hemos comentado, ese secretismo genera desconfianza y alimenta las teorías de la conspiración. La gente se pregunta, si no tienen nada que ocultar, ¿por qué tanto secretismo? Es una pregunta lógica, ¿verdad? Totalmente. Y esa falta de transparencia por parte del gobierno solo ha servido para aumentar el misterio y la fascinación por el Área 51. Es como si el gobierno, sin quererlo, hubiera convertido el Área 51 en un imán para los amantes del misterio y lo paranormal. Es irónico, ¿verdad? Cuanto más intentan ocultar la verdad, más interés despierta. Y esa fascinación ha tenido un impacto real en la zona. Benito describe cómo el Área 51 se ha convertido en un destino turístico con negocios como el Little Inn, que se ha transformado en un punto de encuentro para los aficionados a los ovnis. Es increíble cómo un lugar tan secreto y restringido se ha convertido en un atractivo turístico. Es como si el mito del Área 51 hubiera cobrado vida propia, atrayendo a miles de personas cada año que buscan una experiencia única, un contacto con lo desconocido. Es un fenómeno curioso sin duda. Y nos recuerda que la realidad a veces puede ser más extraña que la ficción. El Área 51, con su mezcla de hechos, especulaciones y misterio, es un claro ejemplo de ello. Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión, explorando la historia del Área 51, los proyectos secretos que allí se desarrollaron y los testimonios de aquellos que afirman haber presenciado lo increíble. Pero aún nos quedan muchas preguntas por responder, muchos misterios por desvelar. En la próxima y última parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las teorías más populares sobre el Área 51, intentando encontrar respuestas a las grandes preguntas que este lugar nos plantea. Prepárate para un viaje a través del laberinto de la especulación donde la realidad y la ficción se entrelazan en un nudo inextricable. ¿Te atreves a descubrir la verdad que se esconde detrás del Área 51? Hemos explorado la historia del Área 51, los proyectos ultrasecretos, los testimonios de los que afirman haber visto cosas increíbles. Y ahora, en esta última parte de nuestra inmersión, nos adentramos en el terreno donde la realidad se confunde con la especulación. Preparaos para un viaje a través de las teorías más populares que rodean este misterioso lugar. Es aquí donde la línea entre lo posible y lo imposible se difumina. El Área 51 se ha convertido en un imán para todo tipo de teorías, desde las más plausibles hasta las más extravagantes. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta el secretismo que lo rodea.
Cuando la información es escasa, la imaginación tiende a llenar los vacíos. Y una de las teorías más populares, por supuesto, es la de que el gobierno estadounidense está ocultando pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Décadas de avistamientos de ovnis, historias de accidentes como el de Roswell y testimonios como el de Bob Lazar, que afirma haber visto naves extraterrestres en el Área 51, han alimentado esta creencia. El libro de Benito, Área 51, explora estas teorías con rigor, presentando tanto las evidencias como las contraevidencias. Menciona, por ejemplo, el caso del piloto Kenneth Arnold, que en 1947 reportó haber visto 9 objetos voladores no identificados, lo que popularizó el término platillo volante. Ese caso fue un punto de inflexión, ¿no? A partir de ahí, la idea de los platillos volantes y los extraterrestres se instaló en el imaginario colectivo. Sin duda. Y aunque no hay pruebas concluyentes de que Arnold viera naves extraterrestres, su testimonio contribuyó a crear un clima de especulación que ha perdurado hasta nuestros días. Es como si hubiéramos abierto una caja de Pandora que ya no podemos cerrar. Volviendo a Bob Lazar, ¿qué opinas de sus afirmaciones sobre haber trabajado en ingeniería inversa de naves extraterrestres en el Área 51? Su historia es tan detallada, tan convincente. Podría ser cierta. El testimonio de Lazar es uno de los más controvertidos y debatidos en la historia del Área 51. Si bien su relato es fascinante, hay serias dudas sobre su veracidad. Por ejemplo, no se han encontrado registros de que Lazar ha estudiado en las universidades que menciona, y su supuesto trabajo en el Área 51 nunca ha sido confirmado por fuentes oficiales. Pero, ¿y si el gobierno lo está encubriendo todo? ¿Y si Lazar dice la verdad y el gobierno está haciendo todo lo posible para silenciarlo? Es una posibilidad, por supuesto. Pero también es posible que Lazar, por las razones que sean, haya inventado o exagerado su historia. Quizás buscaba notoriedad, o tal vez fue víctima de una elaborada campaña de desinformación. Lo cierto es que, sin pruebas sólidas, su testimonio no puede tomarse como una verdad irrefutable. Entiendo. Es frustrante, ¿verdad? Querer creer en algo tan extraordinario, pero no tener pruebas suficientes para confirmarlo. La búsqueda de la verdad a menudo es un camino tortuoso. Y en el caso del Área 51, ese camino está plagado de obstáculos. Pero eso no significa que debamos renunciar a la búsqueda. Debemos seguir investigando, cuestionando, buscando respuestas. De acuerdo. Y hablando de teorías, hay otra que me intriga especialmente. La posibilidad de que en el Área 51 se estén llevando a cabo experimentos de viajes en el tiempo. Ah, sí, los viajes en el tiempo. Una idea que ha cautivado la imaginación humana desde hace siglos. Y el Área 51, con su aura de misterio y secretismo, parece el lugar perfecto para albergar este tipo de investigaciones. Exacto. Testimonios como el de Dan Bullish, que afirma haber trabajado en un proyecto secreto llamado Proyecto Looking Glass, que supuestamente permitía ver el futuro a través de una especie de portal temporal, alimentan esta teoría. El testimonio de Bullish, al igual que el de Lazar, es controvertido. No hay pruebas concluyentes que respalden sus afirmaciones, y muchos lo consideran un farsante. Sin embargo, la idea de que el gobierno estadounidense esté investigando los viajes en el tiempo, por descabellada que parezca, no puede descartarse por completo. Imagino que si fuera cierto, sería un secreto de Estado de la máxima importancia. Las implicaciones de poder viajar en el tiempo serían inimaginables. Sin duda, cambiaría nuestra comprensión del universo, de la historia, de la propia realidad. Pero por el momento, la posibilidad de viajar en el tiempo sigue siendo un sueño, una fantasía. Quizás algún día la ciencia avance lo suficiente como para hacer realidad ese sueño. Pero volviendo al libro de Benito, me ha llamado la atención que, además de explorar las teorías conspirativas, también dedica un espacio importante a analizar el impacto del secretismo en el Área 51. Menciona los problemas de salud que enfrentaron los trabajadores expuestos a materiales tóxicos y las batallas legales para obtener compensación. Es un aspecto importante que a menudo se pasa por alto. Detrás del misterio y la fascinación por lo desconocido, hay historias humanas, con consecuencias reales. El secretismo, aunque pueda ser necesario en ciertos casos, también puede tener un costo humano muy alto. Es un recordatorio de que, en última instancia, la búsqueda del conocimiento y el avance tecnológico deben estar al servicio del bienestar humano. No podemos sacrificar la salud y la seguridad de las personas en nombre del progreso. Totalmente de acuerdo. El Área 51, con su mezcla de misterio, tecnología y controversia, nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento, los dilemas éticos de la ciencia y la importancia de la transparencia en una sociedad democrática. Nuestra inmersión en el Área 51 llega a su fin, pero la conversación continúa. Hemos explorado la historia, los secretos, las teorías, los testimonios. Pero el misterio perdura.